Saludos a todos, mi nombre es Elvi Chirino de Mor y voy a participar en este quinto Congreso Internacional de Políticas Públicas y Educación, Ciencias para el Desarrollo Estratégico hacia la Promoción e Integración de Saberes, convocado por la CIED, Funda UNEI y la UNEI, con la conferencia titulada Conexión Histórico-Dialéctica entre lo hermenéutico y la facticidad desde la perspectiva de Heidegger y Gadamer. Para iniciar la misma, voy a comenzar con la introducción, historia de la dialéctica, antecedentes de la hermenéutica de la facticidad en Heidegger, la hermenéutica didáctica en Gadamer y las consideraciones. Voy a iniciar el recorrido con un pasaje del libro Los Caminos de Heidegger. Allí Gadamer ofrece una imagen verdaderamente plástica y viva con la que propone sobre todo mostrar que este gran pensador no era un místico extravagante, sino un apasionado buscador de tesoros lingüísticos que inadvertidamente pueden aparecer en el hablar cotidiano, sus conexiones y asociaciones, pero también muestra cómo Heidegger fue un pensador de la técnica moderna que anticipó con gran realismo nuestras actuales preocupaciones frente a los logros y seducciones del imperio de las ciencias. El hombre se ha enfrentado a diversas situaciones relacionadas con el ser, la naturaleza, Dios, el hombre y actualmente el lenguaje. El problema del lenguaje trae consigo la comunicación, no solo el hablado con el otro, sino también cuando investigamos lo que exactamente quiere decir un texto, qué quiso decir el autor, en qué circunstancia lo dijo, con qué intención lo dijo y cómo debe ser interpretado. Pero la dialéctica no produce por sí sola conocimiento, suele ser acompañada por los conceptos hermenéuticos de interpretación y comprensión. Estos últimos tienen su lugar natural en la práctica de la lectura de los textos del pasado. La hermenéutica nace propiamente como filosófica en el conjunto del movimiento cultural del romanticismo y su reacción frente a la ilustración. Dicho proyecto romántico de las ciencias del espíritu debe ser entendido como la plasmación de una aspiración hondamente sentida hacia la recuperación de un pasado con el que el espíritu ilustrado había querido romper toda ligazón. Afirma Heidegger que la dialéctica no puede explicarse lógicamente a base de la posición y negación del representar, ni tampoco determinarse. La dialéctica y su historia. Como sistema filosófico, trata sobre el raciocinio y sus leyes, formas y modos de expresión. En ese sentido, fue Platón el primero en usar y señalar a la dialéctica como técnica y método para responder algo, ya que a través de esta se puede llegar a la verdad. Por su parte, Albarracín planteaba que Hegel toma la dialéctica como un proceso perseverante y continuo para llegar a la verdad, comenzando con un primer precepto, la tesis, que luego será objetado, antítesis, y así conseguir una idea novedosa o efecto síntesis que conducirá nuevamente a un precepto o dogma, y así sucesivamente, siempre con el fin último de indagar una respuesta infalible al argumento en cuestión. Se observa que algunos filósofos de la época antigua comprendieron que la dialéctica es la habilidad para encontrar la verdad arreglando las incoherencias en el razonamiento del antagonista y vencer esas contradicciones. Posteriormente, la dialéctica se convirtió en la teoría de las conexiones y del desarrollo universal. Bartra decía que la dialéctica de los antiguos griegos era una dialéctica sencilla, gestando la esencia como un todo íntegro. No llegaron hasta el análisis de sus objetos y fenómenos, sin el cual tampoco la imagen general del universo puede adquirir un sentido claro. Dentro de este marco, Giusti considera a Hegel, junto a Heidegger y Gadamer,
que representa los gérmenes necesarios para una conformación eventual de la organización de la subjetividad. Todo ello necesitó un bastión de origen preciso para todo proyecto de transformación de cualquier filosofía. Por otra parte, la hermenéutica fue usada como herramienta entre los griegos y actualmente se considera como la ciencia de la interpretación. Trata de responder a esas cuestiones planteadas por el lenguaje. Busca ser, por un lado, el bastión de unión entre culturas, personas y por otro lado, el lazo de comunión, la comunicación, la relación humana que encuentra su fundamento en la naturaleza del ser. En Heidegger, vida y conciencia histórica van siempre de la mano y no se pueden desunir, por cuanto están ligadas a la transformación hermenéutica. Esta forma de comprender es la primera certeza de la historicidad drástica de la existencia humana. Lo que la fenomenología ha denominado conciencia, se puede decir, siguiendo el ser y tiempo, antes de nada acontece, existe, es ahí de modo histórico. Su existir es un acontecer y suceder histórico. A partir de allí, fue necesario analizar el por qué se ha solapado esa conciencia del transitar histórico, silenciando así esta singularidad ontológica hasta suscitar la restricción de la historicidad del Dasein a la presencia del ser en el tiempo. La hermenéutica de la facticidad trata de identificar una noción verdaderamente rigurosa de la categoría de fenómeno, tomando como punto de partida la actualización del momento presente y destacando que el ser, en el modo de encubrirse, es inherente al carácter de ser del ser, que es objeto de la filosofía. Toda interpretación es una interpretación conforme a algo, a un haber previo que se debe interpretar y que hay que buscar en la trama de objeto que reside en su fondo. Es decir, la marcha de la hermenéutica ha de venir señalada por el propio objeto. Efectivamente, como diría Gadamer, el que anhela comprender un texto tiene que estar en inicio preparado a dejarse decir algo por él. En atención a ello, el llamado círculo hermenéutico señalado por Heidegger se amolda como un asiduo reproyectar. No cabe duda que en esa relación dialógica entre proyecto de sentido y el texto, el primero cambia hasta convertirse en el proyecto de sentido adecuado. Del planteamiento anterior se desprende que para Gadamer el lenguaje es el objeto artístico que no tiene un ser en sí y que existe solo en formas precisas, eternamente variadas de su imagen e interpretación. Igualmente se le atribuye a un hecho histórico de un texto como de una conversación cotidiana, en la que siempre está en juego infinitamente más que lo dicho cada vez. En todo caso, la hermenéutica abarca a todo lo ente en la medida en la que pueda ser comprendido, ya que el lenguaje es el principio fundamental de una ontología hermenéutica que abre mundos. Dichos planteamientos llevan a concluir que efectivamente existe una conexión dialéctica entre lo hermenéutico y lo fáctico, y la misma está condicionada por un conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema afín en cualquier ciencia, con el propósito de gestionar estrategias, métodos y criterios que permitan resolver problemas a través de un pensamiento científico, concreto, objetivo del proceso. En los actos de significación e interpretación y sobre todo en la estructura misma del hombre, siempre ícono de sí mismo, el llamado a adivinarse y a sobrepasarse continuamente a sí mismo. Establecer una conexión histórica o dialéctica entre lo hermenéutico y lo fáctico que evite el poder decir cualquier cosa,
Ello está dado en la tensión analógica y proporcional entre la sutileza interpretativa del hermeneuta y la prudencia de la comunidad de interpretación, del grupo de exegetas que comparten con él la aventura del texto y que le aportan cánones y clásicos de los que ciertamente tendrá que atender y escuchar hasta poder hacerlo. Al establecer una conexión dialéctica entre lo hermenéutico y lo fáctico, se observa que convergen por cuanto son categorías que se utilizan en el proceso de construcción del conocimiento científico y además las mismas transcurren a través de la observación, la comprensión, la aplicación, la interpretación y finalmente la argumentación, mediados por la innovación y la creación, todo lo cual propicia la sistematización del pensamiento científico y crítico en vías de dar solución a los problemas. Gracias por su atención.